Volvemos sobre la noticia que conmueve o sacude el panorama político en Francia y en el mundo. Marine Le Pen fue condenada a 4 años de prisión y a 5 años de inhabilitación con efecto inmediato por malversación de fondos europeos. Una decisión que tiene múltiples repercusiones y que la seguirá teniendo en los próximos días. Ahora, para profundizar en el análisis de esta situación, tomamos contacto con Jean-Marie Chenou. Él es doctor en ciencia política y profesor de ciencia política y estudios globales en la Universidad de los Andes, aquí en Colombia. Jean-Marie, buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación esta mañana aquí en France 24. Para empezar este análisis que ya hemos ido tocando a lo largo de la jornada, le quisiera pedir que nos ayude a comprender cuál sería el legado que dejaría Marine Le Pen en caso de que este sea su final político y que no tenga éxito en su apelación de esta condena. Sí, muy buenos días. En efecto, Marine Le Pen ha sido un personaje muy importante para su agrupación nacional, para la política francesa, porque operó un cambio profundo en la identidad misma del partido, desde su papá que estamos viendo en las imágenes, que tenía una imagen bastante problemática en Francia por sus declaraciones racistas, antisemitas, etcétera. Ella operó un giro en cuanto a la ideología del partido, por lo menos la fachada que le da de partido de gobierno, de partido que puede cooperar con los partidos de derecha más moderada. Entonces, pues es un cambio importante en las últimas décadas, desde el 2012, que fue por primera vez candidata presidencial, hasta la fecha. Y usted nos señala que este cambio se ha dado por lo menos en la fachada. ¿Cómo lo ha logrado este cambio de imagen, esta desdiabolización, ¿no?, tal y como se llama este proceso en Francia? ¿Significa que es menos extremista hacia la extrema derecha hoy en día, agrupación nacional, de lo que fue el Frente Nacional de su padre? Por lo menos en el discurso público hay un intento de no dar declaraciones polémicas, de no, digamos, seguir con declaraciones racistas, con declaraciones antisemitas. Incluso hubo un viaje la semana pasada de algunos dirigentes del partido a Israel, tratando de diferenciarse de la historia del partido, que es una historia en la ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial y la descolonización. Y entonces eso ha sido un cambio importante en el discurso, por lo menos de las personas más visibles del partido. A veces cuando se escucha a militantes, a personas que tienen puestos en las alcaldías, en las zonas rurales de Francia, sí se escucha todavía unas palabras muy extremas, muy radicales, pero por lo menos en el partido, ya sea con Marine Le Pen o con su posible candidato Jordan Bardella, las declaraciones son mucho más consensuales. Y, sin embargo, a grandes rasgos, ¿cuáles serían los pilares de la ideología hoy en día de agrupación nacional? Pues es una ideología que vemos en diferentes países de Europa, también en Estados Unidos, esa idea de privilegiar a Francia y a los franceses ante otros posibles beneficiarios, por ejemplo, de políticas sociales. Entonces, una política de preferencia nacional, de cerrar las fronteras, de también limitar la libertad de expresión de los posibles, digamos, en la academia, los posibles discursos que llaman woke, que llaman de izquierda, los temas de género, etcétera, que podrían verse afectados por un gobierno de la agrupación nacional. Entonces, una ideología que sigue siendo de derecha radical, pero mucho más anclada en lo que es la ultraderecha hoy en día, que ya no usa los mismos mecanismos racistas de antes, sino que
lo integra dentro de un discurso mucho más amplio y centrado en la preferencia nacional. ¿Y qué tan extendido está este discurso y esta ideología en otros espacios políticos de Francia? Porque, por ejemplo, hemos visto cómo la ley migratoria, el gobierno de Macron la pactó con la extrema derecha de Marine Le Pen. Le pregunto si la desaparición de su figura, de la de ella, puede implicar que otras fuerzas políticas tomen parte de ese espacio. ¿Cómo se reconfiguraría el panorama? Eso es difícil prever. Yo creo que todavía tienen un candidato que, si bien tiene poca experiencia, ha tenido mucha visibilidad últimamente en los medios de comunicación en Francia, que es Jordan Bardella, que probablemente podría ser un candidato para el partido. Pero es cierto que ideas de la agrupación nacional se han visto retomadas por partidos de derecha, incluso por partidos que antes se ubicaban en el centro de la política francesa, como el partido del mismo presidente de la República, que hoy en día usan argumentos, usan expresiones que vienen directamente de la ultraderecha y del partido de la agrupación nacional. Y por último, nos quedamos sin tiempo, pero hablaba usted de las similitudes con la extrema derecha a nivel mundial en esta moderación de su discurso en algunos casos. Le pregunto si ve alguna relación entre el proceso que se ha abierto contra Jair Bolsonaro, esta condena a Marine Le Pen o los juicios que se intentaron contra Donald Trump, y cómo afecta esto al espacio de la extrema derecha a nivel global. Pues yo creo que requiere para la extrema derecha un cambio de estrategia, ¿no? Marine Le Pen hace unos años decía que los políticos culpables de corrupción debían quedar inhabilitados de por vida. Entonces había un discurso de nosotros somos diferentes, no venimos de la política, no estamos en la politiquería, en la corrupción, y eso va cambiando. Vemos que el partido de la Agrupación Nacional, como otros partidos de ultraderecha en el mundo, sí tienen vínculos con la corrupción, sí tienen juicios y muchas demandas de diferentes tipos. Entonces el discurso cambia, y el discurso de la Agrupación Nacional podría acercarse al de Trump, que, por ejemplo, no reconoce la legitimidad de las demandas en contra de él, no reconoce sus actos repetidos ilegales, y entonces podríamos ver un cambio de discurso hacia pues una especie de legitimación de la justicia, de los procesos judiciales. Eso es lo que vemos en otros países, que no había ocurrido en Francia todavía, pero con esa condena, una especie de crítica al sistema político que de algún modo impide desde ese discurso, desde esa posición, la representación de unos intereses importantes de muchos franceses. Pues